Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast de vuestro podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy tenemos con nosotros a nuestro dietista nutricionista de estrategas, a José Carlos, el cual va a estar hablando, va a estar comentándonos los diferentes aspectos que debemos tener en cuenta relacionados, sobre todo en el día de hoy, con el asfalto, con las pruebas en asfalto relacionadas desde 10 kilómetros, media maratón a maratón. Así que estar muy atentos para poder aprender sobre esta ingesta de alimentos. Muy buenas. Muy buenas, José Carlos, ¿cómo estamos? Muy buenas, Chin. Pues muy bien. Con muchas ganas de volver a hablar con vosotros aquí ya después del verano. Y como dices, ya pensando en esas carreras de asfalto, sobre todo ahora que tenemos encima esta maratón de Berlín que se prevé apasionante y que llegan también carreras tan populares como la media maratón de Valencia o la propia maratón de Valencia en diciembre. Y ya está la gente pensando qué debemos hacer nutricionalmente para un reto como estos, ya que es un factor a tener muy en cuenta de cara al éxito en este tipo de competiciones. Totalmente. Y además, ¿tú crees que vamos a tener récord este año? ¿Lo tendremos, no? ¿Tú qué piensas? A nivel personal. Yo a nivel personal creo que sí, pero tengo bastante duda porque también como entramos ya en año olímpico, pues no está claro si a lo mejor los deportistas se van a centrar más en la maratón de Berlín o simplemente como un objetivo parcial antes de los Juegos Olímpicos. Entonces va a estar ahí, pero yo creo que sí, que todos los años sube el nivel y seguro que alguna sorpresa nos llevaremos. Totalmente. De hecho, yo no había contemplado ese aspecto, ¿no? O sea, los Juegos Olímpicos y lógicamente, pues la élite quiere dejar siempre su estandarte, ¿no? En esas pruebas que son cada 4 años, en lugar de igual quemar toda esa bala, esas balas, ¿no? Dentro de las pruebas que se pueden realizar año tras año. Entonces, yo estoy contigo. Puede ser que se dejen algún cartucho. Y mira, justamente relacionado con esto, José Carlos, o sea, ¿qué diferencia crees que hay entre esos deportistas profesionales, los cuales pues nosotros denominamos la élite, ¿no? Los mejores de los mejores que pueda haber en el mundo, respecto a los amateurs? ¿Qué crees qué diferencias hay a nivel de ingesta entre esa gente que está en otro nivel y la gente llana, como por ejemplo yo o cualquiera de los deportistas que tal vez nos esté escuchando? Claro, pues para eso tenemos que tener en cuenta que nuestras estrategias nutricionales no van a depender de una distancia fija, sino más bien del tiempo y de la intensidad. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a una maratón, un deportista élite va a tardar 2 horas, 2 horas y media, mientras que uno más amateur pues va a tardar más de 3 horas. Entonces son tiempos e intensidades muy diferentes, lo que implica también pues, el uso de vías metabólicas diferentes, lo que conlleva estrategias nutricionales también muy diferentes. Mientras que un deportista élite que va a echar menos de 2 horas y media en una maratón, a lo mejor con 30, 60 gramos hora de hidratos de carbono va a tener suficiente, un deportista amateur va a necesitar probablemente el doble de hidratos de carbono, hasta 90 gramos hora, porque su tiempo y su intensidad van a ser muy diferentes. Entonces, por ello, los requerimientos nutricionales los vamos a enfocar de manera específica, no dependiendo de la distancia, sino dependiendo de esos tiempos e intensidades, que son los que marcan la diferencia. Lo entiendo totalmente. Y, por ejemplo, esos deportistas que quisieran pasar de distancias, imaginemos de 10 kilómetros o incluso pues un saltito un poquito más alto, ¿no? O sea, media maratón a la maratón, ¿qué deberían tener en cuenta? Pues esto es algo muy común entre deportistas populares, ¿no? Que empezamos con un 10K, pasamos a un medio maratón y ya lo siguiente es directamente un maratón. Entonces pasamos a doblar la distancia y además a doblar el tiempo. Y pasa como lo que hemos comentado anteriormente de la diferencia entre élite y amateur. Pasamos de carreras en las que a lo mejor no necesitamos hacer una carga de hidratos de carbono especialmente significativa, no necesitamos comer tantos hidratos de carbono
a necesitar comer pues 90 gramos hora de hidratos de carbono, que requiere un entrenamiento del sistema digestivo muy importante, requiere también una mayor ingesta de líquidos y todo eso hace que cambie totalmente no solo tu preparación de entrenamiento, sino la preparación de la nutrición. Claro, totalmente, ¿no? O sea, al final me imagino que además cuando vas cambiando de una distancia a otra, ¿no? Como pues probablemente pueda ser pues el doble de media maratón a maratón o el triple, bueno, 4 veces más, ¿no? De 10 kilómetros a maratón. O sea, cuando cuando hay esos saltos, deberían tener en cuenta, o sea, más aspectos como, por ejemplo, los problemas gastrointestinales, que suponga estar más horas, el vaciado gástrico. ¿Qué crees sobre eso? Claro, a mayor duración, mayor va a ser la ingesta de hidratos de carbono que tengamos que hacer durante la competición. Entonces también vamos a tener más riesgo de problemas gastrointestinales, de problemas de estómago, por lo que es mucho más importante entrenar el sistema digestivo. Mientras que para un 10K en el que no hay que tomar nada durante la actividad, no hace falta hacer ningún tipo de entrenamiento del sistema digestivo, para una carrera de 40 kilómetros ya es algo que hay que hacer de forma muy específica si quieres evitar estos problemas y alcanzar las ingestas óptimas de hidratos de carbono que te van a permitir rendir a tu mejor nivel. Claro, seguramente hay muchos corredores que se estén preguntando, pero esto está muy bien para el día de la competición, ¿no? O sea, cuando estemos ahí metidos en el fregado, tendría que ir aumentando la ingesta, está genial. Pero durante la preparación de estas competiciones hay un montón de gente que no lo tiene nada en cuenta. ¿Cómo debería ser esa preparación para esas competiciones? Claro, pues aquí es muy importante reseñar que el principal papel de la nutrición es actuar como apoyo al entrenamiento. Si nos nutrimos, si nos alimentamos adecuadamente en el día a día, vamos a poder rendir mejor en los entrenamientos. Y este rendir mejor en los entrenamientos nos va a permitir adquirir las adaptaciones que nos van a hacer rendir mejor luego en la competición. Por ello, no es importante solo controlar la alimentación los días de la competición, sino controlarlo durante todo el periodo de preparación de estas competiciones. Y luego aparte tendríamos esa preparación específica de entrenamiento del sistema digestivo para poder tolerar las altas ingestas de líquido, las altas ingestas de hidratos de carbono, esa comida precompetición que también nos hará falta entrenarla, todos esos aspectos. Claro. Y por ejemplo, en el aspecto relacionado con la hidratación, ¿no? Esa, mira, justo que estás viendo en la hidratación. O sea, es muy diferente una hidratación, por ejemplo, en México, que pueda haber un calor, una humedad muy alta respecto a Berlín, donde es probablemente completamente opuesto. Totalmente. Pero lo bueno de eso es que nosotros podemos adelantarnos y predecir cuánto vamos a sudar en X condiciones y de esta forma hidratarnos en base a esas estimaciones. Esto es tan sencillo como realizar tasas de sudoración, que ya lo hemos explicado en algún podcast anterior, en el cual simplemente nos pesamos antes y después del entreno y contabilizamos la, la ingesta de líquido. Esto lo dividimos entre la duración del entreno y así sabemos cuánto hemos sudado por cada hora de entrenamiento en unas condiciones concretas. Entonces, sabiendo que vamos a competir, por ejemplo, en Berlín, haríamos tasas de sudoración en condiciones similares a las que esperamos encontrar en Berlín. Pues temperatura de 15, 10 grados, mientras que si, por ejemplo, vamos a México, pues en los meses de calor podemos aprovechar para testar nuestra sudoración en esas condiciones de competición. Y así, el día de la carrera, ya sabemos exactamente la cantidad de líquido que vamos a necesitar tomar y vamos a evitar, tanto por un lado, deshidrataciones, que son negativas para el rendimiento, como sobrehidrataciones, que también conllevan riesgos como la tan famosa hiponatremia. Ujú. Claro, y José Carlos, tú que estás súper metido en los últimos avances a nivel nutricional, ¿qué crees que viene nuevo ahora pues para estas grandes competiciones, ¿no? Como Maratón de Berlín o Maratón de Valencia, si hay algo novedoso que podamos comentar. Bueno, yo creo que en los anteriores episodios hemos comentado más o menos
todo lo que se hace a día de hoy a nivel de evidencia científica en nutrición. No ha habido grandes avances al respecto, pero bueno, algunos aspectos pueden ser, por ejemplo, el aumento de la ingesta de hidratos de carbono, en vez de esas ingestas máximas de 90 gramos hora, llevarlas a 120 gramos hora, o por ejemplo también el uso de los hidrogeles, el típico gel de Maurten que utiliza esa tecnología, aunque realmente no se ha visto que aporten ninguna ventaja significativa, pero que son cosas que cada vez vemos más entre los deportistas de élite. Claro, que van tomando más esos geles, ¿no? Que están como que ya llevan como agua, ¿no? Digamos, para que la gente lo entienda. Sí, que llevan realmente el hidrato de carbono va encapsulado y así consiguen que se vacíe más rápido el estómago y así evita más problemas gastrointestinales de estómago. Aunque luego realmente no hay diferencia en el rendimiento, ya que la absorción en el intestino es igual que con cualquier otro tipo de gel. Claro, para que la gente vea un poquito de contexto los números, ¿no? O sea, ¿cuánto sería esa ingesta de 120 gramos de carbohidratos por hora? ¿Cómo lo podríamos dividir para que lo pudieran entender un poquito qué cantidades son? Pues si usamos un gel de ejemplo de 30 gramos, pues sería tomar 4 geles por hora eh, durante las 2 horas, 3 horas que dure una maratón. Claro, realmente es mucho más de lo que se hacía, por ejemplo, hace 10 años, ¿no? Es una auténtica locura el cambio que se está viviendo actualmente. Sí, sí, se empezaron con unas recomendaciones de en torno a 30, 60 gramos hora, que luego pasaron a los 90 gramos hora que están a día de hoy con más evidencia y los más recientes 120 gramos hora que tanto se escuchan. Ujú, claro, totalmente. Y ahí, José Carlos, hay una pregunta que seguramente se hará mucha gente, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es la diferencia clave entre los deportistas que preparan estas estrategias haciéndolo solos? O sea, como por ejemplo, pues ahora yo decido, pues me voy a tomar el próximo día, en mi próximo entreno de 1 hora, 120 gramos, o voy a pasar a 90 gramos, ¿no? Esa decisión que yo lo hago sin ningún tipo de acompañamiento por tu parte, o en cambio, hacerlo con tu ayuda. ¿Cuáles serían esas diferencias? Pues la diferencia principal es que cuando cuentas con un profesional de la nutrición deportiva, este se va a adelantar y se va a ajustar a tus requerimientos. Si, por ejemplo, él en su estudio nutricional va a determinar que tú toleras bien a día de hoy 40 gramos hora de hidratos de carbono, pues se va a ajustar a esas necesidades individuales y va a empezar a trabajar, por ejemplo, desde esos 40 gramos hora. Se va a fijar el objetivo en la competición de tolerar 90 gramos hora o incluso un poco superior, 100 gramos hora, para asegurar que no hay problemas, pero si en las semanas previas no se llega a esa ingesta, no van a forzar de cara a la competición. Se va a utilizar la cantidad máxima de hidratos de carbono que el deportista haya tolerado anteriormente. Además, probablemente un profesional de la nutrición deportiva no solo va a trabajar ese aspecto de los gramos hora, sino también, por ejemplo, las texturas de los hidratos de carbono para garantizar que se absorban mejor, que se traguen mejor, evitar atragantamientos y situaciones incómodas. Y va a trabajar otros aspectos, aparte de los hidratos de carbono, como la hidratación, la cual, por ejemplo, si la competición es en situaciones de calor, pues también va a hacer falta entrenarlo de manera específica para tolerar los volúmenes de líquido que van a hacer falta al día de la competición. Y si nos vamos ya fuera de este intraentrenamiento, seguramente también trabajará de cara a aumentar la tolerancia de la comida previa a la competición, ese desayuno antes de la carrera, que normalmente es muy rico en hidratos de carbono, pero que hay que entrenarlo igualmente, porque si no, no se tolera suficientemente bien. Y finalmente también pasaría algo similar con las cargas de hidratos de carbono previas, para evitar hacer una carga de hidratos y que al día siguiente te sientas muy lleno y con pesadez. Claro, al final son aspectos que parece que no son importantes, pero al final determinan, o sea, disfrutar realmente de una competición o no, ¿no? O sea, realmente muchas veces pensamos, ostras, es que no es necesario porque lo hago bien, o bueno, lo hago bien no.
O sea, o no sé que no lo estoy haciendo bien o no tengo ningún tipo de problema, pero luego cuando lo llevas a la práctica, el cambio realmente sí que se nota. O sea, sí que dejas de tener esos problemas que suceden durante la competición, consigues recuperar mejor y puedes aumentar tu rendimiento a través de la nutrición. José Carlos, me gustaría preguntarte, pues bueno, ¿cómo están yendo nuestros deportistas estrategas? ¿Cómo van? Bueno, pues la verdad que van todos trabajando de lujo día a día, pero tenemos algunos casos en los que van especialmente bien, o puede ser, por ejemplo, el caso de Marta, que ya estuvo con nosotros aquí en el podcast de Estrategas y que recientemente, este fin de semana, afrontó su objetivo principal de la temporada, un ultra en Barcelona, en la cual consiguió hacer un progreso a nivel de rendimiento brutal, tanto por la parte que hacéis los entrenadores de estrategas como por la parte de nutrición, que conseguimos unas ingestas muy elevadas, óptimas para ese tipo de competición, mantener un buen nivel de hidratación, controlar también el estado de alerta y el rendimiento cognitivo a través del uso de cafeína a lo largo de la noche, lo que le permitió tener unas sensaciones y un rendimiento brutal que se compensó con un podio absoluto en esta competición. Claro, qué bueno, sí, sí, no, la verdad que habéis hecho un gran trabajo, tanto tú, José Carlos, como Antonio, ayudando a Marta, ¿no? O sea, y demás, además con la situación que tiene, siendo madre, trabajando, o sea, unas condiciones que no son nada favorables para poder mejorar el rendimiento, para poder entrenar en el día a día, para poder llevar la alimentación, para poder llevar la hidratación y para estar entrenando de forma constante. Y la verdad, pues espectacular, ¿no? O sea, consiguiendo ese podium y una vez más. O sea, increíble, gran trabajo, la verdad. Y también Sí, tenemos a otras personas, ¿no? O sea, como por ejemplo Rosy, que está ahí a tope, que no para, la tía. sí, sí, Rosy llega ya con nosotros mucho tiempo. A una deportista que pese a ser igual que la mayoría de deportistas de estratega, que tienen tiempo limitado para entrenar porque tiene otras muchas obligaciones y una vida como cualquier persona, consiguen sacar adelante sus entrenos, consiguen sacar adelante su nutrición y bueno, ha tenido un progreso muy bueno a nivel de composición corporal a lo largo de estos meses y ahora además estamos entrando en la fase final de entrenamiento del sistema digestivo de cara a su objetivo de la temporada que viene ya en menos de un mes, que es la Euráfrica, una carrera de trail por etapas entre el norte de África y el sur de España. Estamos seguros que como está trabajando, le va a ir genial. Hombre, la verdad es que es un carrerón. A mí personalmente siempre es una carrera que tengo ahí marcada en el calendario que me gustaría hacer algún día porque me parece espectacular poder estar pasando de un continente a otro, bueno, de una zona como a otra, ¿no? Y Sí. estar compitiendo durante varios días me parece muy chula. Qué bueno, José Carlos. No sé si te gustaría añadir alguna cosita más en el día de hoy para poder compartir con toda la gente que nos está escuchando. Nada, simplemente que a la hora de afrontar estas carreras que hemos estado hablando de asfalto, aunque sea a nivel popular, pues que no dudéis en tener en cuenta ese factor nutrición, porque muchas veces nos dicen, no, que yo no soy élite y que yo no voy a competir por podium a nivel absoluto, entonces no necesito centrarme tanto en ese aspecto de nutrición, pero realmente, como hemos dicho otras veces, un amateur tiene mucho más margen de mejora a través de la nutrición que un deportista élite, ya que un deportista élite normalmente ya tiene adquiridos partes de esos hábitos nutricionales, entonces su margen de progreso es menor que un deportista amateur que probablemente no aplique ninguna de estas estrategias. Entonces, algo muy a tener en cuenta y que al final no solo se va a traducir en mejor rendimiento, sino en disfrutar más del día de tu competición, teniendo mejores sensaciones, evitando que se te vaya al traste la carrera por problemas gastrointestinales, evitar lesiones, etcétera.
Totalmente. O sea, yo he visto, bueno, obviamente lo veo en el día a día, ¿no? El trabajo que realiza José Carlos y lo recomiendo 100% a todas las personas que nos estéis escuchando, ¿no? O sea, realmente el cambio entre hacerlo por tu cuenta y hacerlo con un profesional es mucha. Y ya no solo con un profesional, ¿no? Sabiendo exactamente lo que tienes que hacer. Porque me gustaría explicaros una cosa, ¿no? O sea, al final, en la realidad tenéis tres opciones. Una, aprender a través de Internet y viendo qué es lo que es importante y qué es lo que no es importante, ¿no? Con toda esa cantidad de información o infotoxicación, ¿no? Que tenemos a través de Internet. Luego, podéis hacerlo de otra forma, aprendiendo, sabiendo exactamente lo que tenéis que hacer, aprendiendo de personas pues como José Carlos, que es un gran profesional y sabe exactamente lo que tiene que hacer, que por ejemplo nosotros tenemos el curso de nutrición aplicada, que os lo dejaré en la descripción de este episodio, donde allí José Carlos explica exactamente todo lo que tenéis que tener en cuenta, desde la ingesta de carbohidratos, desde cómo se tendría que preparar, desde cómo se tendría que preparar una competición a nivel nutricional, desde la hidratación, o sea, absolutamente todo lo tiene explicado. O, por último, o sea, que os acompañemos de la mano y que podamos ver exactamente vuestro caso en concreto y ayudaros de forma personal para olvidaros de los problemas gastrointestinales, de lo que tenéis que comer, de lo que tenéis que comprar, incluso ahorraros mucho dinero en suplementos que realmente no son efectivos, como hemos visto en otros casos, en otros episodios, ¿no? Y además, por supuesto, aumentar vuestro rendimiento a través de este aspecto que tal vez no estéis incluyendo en vuestro día a día, que sería la nutrición. Así que espero que elijáis la opción que queráis. Sin lugar a dudas, será la mejor porque es la decisión que hayáis tomado. ¿Alguna cosilla más, José Carlos? Nada, simplemente dar las gracias por estar aquí un día más hablando a tu comunidad y que siempre es un placer. A nuestra comunidad, José Nuestra Carlos. comunidad. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti por haberlo escuchado hasta este punto. Un fuerte abrazo y como siempre, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.